nuevo encuentro del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa. De nuevo estamos aquí para aportaros contenidos interesantes y un debate creo que también muy enriquecedor el de hoy. Como sabéis, el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa está promovido por la Obra Social La Caixa y la Fundación Caja Canarias y lo codirigimos desde la Asociación Española de Directivos, AEDE, y la Fundación FIDE Canarias. La jornada de hoy vamos a abordar los search funds o fondos de búsqueda, que son vehículos de inversión, luego nos lo explicarán con todo detalle, a través de los cuales jóvenes emprendedores reciben capital de un grupo de inversores para financiar la búsqueda y posterior adquisición de una pyme, de una pequeña y mediana empresa sólida y con potencial de crecimiento. Para este joven empresario es un proyecto tremendamente atractivo, pero también para el empresario que tiene esta compañía, esta pyme, y para la cual no tiene un plan de sucesión definido, por lo cual los search funds, estos fondos de búsqueda, ofrecen una solución ideal que asegura la continuidad y el éxito del negocio mediante la transmisión de la empresa a un emprendedor que comparte valores, que comparte visión a largo plazo en el desarrollo de esa compañía en el futuro. En esta sesión, a través de un caso de éxito que compartiremos, vamos a conocer en profundidad el modelo de fondos de búsqueda en España, un modelo que además viene de Estados Unidos, como nos explicarán, así como las oportunidades que ofrece tanto a jóvenes emprendedores como a inversores en este tipo de fondos y, por supuesto, a empresas y empresarios sin sucesión. Para ello tenemos el placer de contar con la intervención de 5 directivos que han participado en el Search Funds del proyecto Salvavidas. Son Jan Simon, Managing Partner de Bonceo Capital Partners, que son Search Fund Investors, y Finance Instructor en Haas Berkeley y en IES Business School. León Bartolomé, Private Investor, Owner y CEO de Alcarama Proyectos Inmobiliarios. Rubén Campos, socio fundador en Proyecto Salvavidas. Carlos Fernández, director de Vesta Capital Partners. Y José Martín de Caviedes, Founder and Managing Partner de Caviedes & Partners STR. Muchas gracias a todos por vuestra participación, por estar esta tarde con nosotros, y también al profesor del IES, Tony Dávila, que nos ha ayudado, ha hecho un poco de Celestina para que organicemos la sesión de hoy. Como siempre, recordaros a todos los que estáis siguiendo este webinar que a través del chat podéis formular las preguntas e inquietudes que tengáis y que trataremos de canalizar a los ponentes para responder lo mejor posible a vuestras inquietudes. Así pues, empezamos con Jan. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Jan, y adelante. Muchas gracias, Xavier. Si ponemos la presentación, un placer de estar aquí y presentar los search funds. Si podéis montar la presentación, no sé. Muy bien, pues es un placer de hablar de una cosa que de verdad me apasiona y también apasiona a los miembros del panel. Si podemos ir a la siguiente página. Perfecto, es un poco la agenda de hoy, de esta hora. Haré una presentación hablando de qué son search funds, porque seguro para muchos es la primera vez que oyes hablar de search funds y no es siempre tan fácil para entender lo que es un search fund. Entonces lo explicaré 3 veces, una vez a través del concepto, otra vez a través del proceso, de las etapas, y la tercera vez con un ejemplo. Después expliqué un poco por qué esto funciona y al final hablaremos de los retornos. Después os presentaré el panel y organizaré una charla y mientras o después de este podemos responder las preguntas. Bueno, empezamos a explicar qué es un search fund. Si podemos ir a la siguiente, perfecto. Pues al principio encuentras un poco la definición, ¿no? Un search fund, un fondo de búsqueda, es un conjunto de capital que sirve a un searcher o un team de searchers. A veces se hace en equipo de 2 para buscar una empresa. Ese es el search fund, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprar esta empresa y para después manejarla, crecerla y últimamente venderla. Ese es la idea de search funds. Entonces tenemos 2 etapas, la etapa de búsqueda y la adquisición y después la etapa de manejar la empresa. Los inversores en tienen un concepto muy interesante porque los inversores en el search no tienen la opción, pero no la obligación de seguir con capital. Entonces, puedes poner 30, 40 mil en una búsqueda
y después decidir de no seguir en el search o de, si le gusta la empresa, ayudar a adquirirla y ser accionista de la empresa. Un parte del concepto que también es interesante es que el searcher, el que busque la empresa, no tiene un inversor, tiene un equipo de inversores. Y eso explicaremos por qué es interesante y por qué también es importante. Entonces, esta es un poco la idea de un search fund. Como ya dijo Xavier, este nació en los Estados Unidos en 1984. Entonces, durante muchos años, también en los Estados Unidos, había poca gente que sabieron de esta figura. Entonces, ahora en los Estados Unidos está bastante bien conocido y empieza también a conocerse en Europa. Y este viene de la cabeza de un profesor, que es ahora un profesor de Stanford, que se llama Irv Grousbeck. Y Irv había sido un gran emprendedor. Irv había montado, había cofundido lo que se llama ahora Midjohn, que es un cable company en los Estados Unidos. Cuando vendió, se hizo profesor de Harvard primero, y él miró al panorama de los MBAs y dijo, pero aquí falta algo. Si alguien quiere montarse una empresa, pues no hay problema. Angel investors, VCs. Si alguien quiere ser banquero, management consulting tampoco. Pero ¿por qué nadie sale y se compra una empresa? ¿Por qué? Porque en los masters, si ves los casos que decidimos o que discutamos, hablamos de senior management decision making. ¿Qué haría el CEO en este caso? ¿Y qué problema tiene el CEO en este caso? Entonces, ¿por qué tenemos todos esa gente que aquí salen de Harvard primero, después de Stanford, que no compran la empresa y se hacen de CEO? Entonces tenía dos hipótesis. Dice, una hipótesis, la gente que salen, los pobres masters, no tienen el dinero para comprarse una empresa. Y la segunda es que no tienen la experiencia de llevar una empresa. Y de ahí viene el search fund, que explicaremos un poco más en detalle. Ahora, para explicar una segunda vez lo que es un search fund, miramos a las etapas de un search fund. Si podemos ir a la siguiente, perfecto. Entonces, un searcher, ¿no? Alguien que decide de hacer eso, tiene que buscarse entre 12 y 16 inversores. Ese se llama el fundraising. Entonces, él o ella se van a vender su proyecto a inversores diciendo, yo quiero hacer una búsqueda de este tipo de empresas en este país. Financias esta parte de la búsqueda. Una vez que ha acabado eso, empieza la búsqueda. Típicamente es un par de años. Entonces, el dinero que coge es dinero para hacer una búsqueda durante 2 años. Entonces, si encuentra una empresa, hace la adquisición y después de la adquisición, que estará el CEO, o si es un equipo, el CEO, el CFO, el CEO, el COO, el CTO, lo que sea, algún sí, lo hace durante típicamente 5 a 7 años. Eso es el promedio un poco ahora que se hace para después vender la empresa, donde los inversores se devuelven el dinero con los beneficios. Ahora, eso no significa que el searcher, que ahora es CEO, se va también. En muchas cosas, el CEO se queda y tiene nuevos inversores que le ayudan a la siguiente parte, ¿no? Para hacer esto. Bueno, es un poco el proceso del search, ojalá explica un poco mejor lo que están haciendo esta gente y en qué son las cosas que nosotros invertimos, ¿no? Ahora sí vamos a la parte siguiente. Os vamos a dar un ejemplo. Entonces, hoy hablaremos, ¿no?, con Carlos Hernández. Carlos Hernández, que estudió, ¿no?, en el ICADE. Y después de estudiar en el ICADE, que le gusta mucho la idea de negocios, la idea de adquisiciones, la idea de empresas. Entonces se fue a trabajar para un gran private equity firm que se llama Gala Capital. Después de un par de años hizo lo que mucha gente hace, que van a consultoría o que van a private equity, hizo su máster, su MBA en Wharton. Y ahí concretó un poco más la idea de ser emprendedor. Porque para mucha gente, y incluso yo cuando yo hice mi máster en el IES en 94-96, para mí un emprendedor era alguien que empezaba una empresa. Ser emprendedor es mucho más de esto. Hay gente que trabaja para grandes empresas que son emprendedores. Hay gente que de verdad empieza una empresa de cero. Entonces, la idea del Search Fund y de Carlos era no de llevar a alguien de 0 a 100 y tampoco llevar a alguien de algo de 10.000 a 11.000, pero
coger algo que tiene 1.000 y llevarle a 3.000. Este es donde están los search funds. Entonces, es otro tipo de emprendedor. No es un emprendedor que crea desde cero, pero es alguien que es muy emprendedor, que toma una empresa, una buena empresa, y que lo crece. Y por eso fundó su search fund, que él lo llamó Vesta Capital. Bueno, entonces montando esto con la idea de adquirir una empresa. Entonces, si vamos a la parte siguiente, primero la primera parte hizo el fundraising. Y aquí utilizo números que no son los números de Carlos ni tampoco de la empresa, pero para daros una idea. Entonces, Carlos hizo su fundraising y como ejemplo, decimos que él tenía un propuesto de 400.000 euros. Entonces, es la idea. Entonces, Carlos viene con los que llama un proyecto, el PPM, a gente como León, a gente como José y a gente como yo, pero yo llevo un fondo, yo no invierto con dinero propio, invierto para inversores. Con el fondo nos viene a ver y dice, tengo este proyecto, quiero hacer una búsqueda para buscar una empresa en España con estas características y busco 400.000 para hacer 2 años de búsqueda y también mi salario, los gastos, el due diligence, etc. Entonces tenía 16 units en mi ejemplo, 16 veces 25.000 son los 400.000. Entonces, ¿qué pasa? Que algunas personas pueden decir, tomo media unidad, entonces darías a Carlos 12.500, o grandes fondos a veces toman 2 o incluso a veces 3 units, entonces ponen 50.000 o 75.000. Entonces, todos estos commitments son lo que se llama soft commitments, ¿no? Decimos, vale, Carlos, nos gusta el proyecto, estamos, ¿no? Pero estamos hasta cuando has encontrado 16 units, has vendido 16 units. Una vez que has conseguido esto, pues todos mandamos el dinero, tienes los 400.000 y ahora tienes tu proyecto que tiene que buscar una empresa. Es lo que hizo Carlos. Después seguimos en la misma pantalla, pero no, volvemos. Después empieza el trabajo durísimo. Y si vamos a ver los retornos que son altísimos, es porque este trabajo es un trabajo durísimo. Entonces, otra vez no son los números de Carlos, pero son un estudio de EY que ha mirado y que ha calculado que promedio los buscadores conectan con 3.300 empresas, ¿no? A través de una carta, una llamada, un email, lo que sea. 3.300 empresas. No cualquier empresas con algunas características muy definidas, en una industria con características muy definidas, con perfiles de vendedores muy definidas, ¿no? 3.300. De esos 3.300 promedio reciben 256 respuestas. Entonces, si tu perfil es alguien que cada día quieres que alguien te diga que estás haciendo un gran trabajo, este no es el proyecto. Ese es casi como a través de una jungla buscando un diamante, ¿no? Entonces, de 256 respuestas promedio, una en cada 8, la mitad son respuestas negativas. Déjame en paz, eres spam, etc. Solo 124 promedio son positivas. Con un Searchers tiene reuniones con 25 dueños, CEOs y dueños, que al final llega hasta 16 veces una discusión sobre qué precio estás pensando, qué precio podrías pagar, ¿no? Esta al final llega a 5, lo que se llama letters of interest o indication of interest, ¿no? 5 veces hay un proceso que es casi un noviazgo, ¿no? Es que no es casarse, pero que las cosas van en serio. Hacer un LOI, ¿no? Es algo, es un proceso con due diligence, ¿no? Que se toma en serio. Para al final encontrar una empresa, ¿no? Es una razón porque este proceso es súper difícil y ese proceso promedio en los Estados Unidos lleva 19 meses, fuera de los Estados Unidos 21 meses promedio, ¿no? Bueno, pasó, Carlos hizo eso, y si vamos al siguiente slide, la empresa con que él se conectó y que se enamoró era la empresa que estaba fundida por Rubén, ¿no? Que se llama ANEC Proyecto Salvavidas, que es una empresa magnífica, que también es líder en su país y en su campo, que son los desfibriladores
la distribución de desfibriladores en España, ¿no? Entonces, empezaron a conectarse, a hablar de potencialmente adquisición, ¿no? Conocerse, entender la estrategia de la empresa, etcétera, etcétera, para al final volver a los 16 unidades para decir, aquí encontrar una empresa, quiero comprar esta empresa, ¿no? Entonces, los inversores tienen el derecho, pero no la obligación de dar su parte y seguir con eso, ¿no? Y después vamos al siguiente slide. Después, Carlos, ¿no? recibe su parte y tiene la empresa que tiene sus accionistas, incluido Carlos, y después tiene un consejo. Y en este mundo el consejo tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el operador tiene poca experiencia, entonces la apoya mucho, tiene una conexión mucho más cerca con el searcher, que ahora lo llamamos operator. Entonces el searcher es la persona que está buscando. Una vez que la persona se hace el CEO, le llamamos el operator. Y en este consejo está Rubén, está Carlos. Tenemos aquí al presidente León, que le he puesto un poco más grande porque es nuestro presidente. Estoy yo y tenemos a 2 personas más. Una persona que también había sido inversor desde el principio y una persona que entró al final, que nos trajo Carlos, porque es una persona con muchísima experiencia operativa, en que nos ayuda mucho en cosas de operaciones dentro del consejo. Y después Carlos seguirá llevando esta empresa. Ahora sí vamos al slide siguiente. Este es porque a muchos jóvenes les interesa esta estructura. ¿Por qué? Porque cuando se hace la adquisición, el operator, el search operator, ahora recibe como 8.3% del capital. Para llevar la empresa bien durante 4 años, recibe otro 8.3% del capital. Y si vende la empresa bien, significando que a los inversores le da un TIR de 35% anual o más, recibe otro 8.3% del capital. Entonces, bien hecho, los que lo hacen bien, al final son los inversores más grandes, con unos 25% del capital. Los otros inversores suelen tener entre 3 y 8% del capital, a veces 10, 12% del capital, pero no 25% del capital. Cuando se venda, el operator en esto es el que más accionistas que lleva. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que entran nueva capital, gente que ayudarán a llevar la empresa más grande y se quedará Carlos y recibirá otras acciones. Bueno, esta es la figura. Si vamos al siguiente slide, vamos a ver a los rendimientos. ¿Por qué esto funciona? ¿No? Este ya he explicado, porque es un proceso muy duro. Y es un proceso muy distinto porque tiene que encontrar esta joya. Entonces, ¿qué es una joya? Porque cuando Earth pensaba, hombre, ¿por qué no lo hacen esta gente? Primero, no tiene dinero, esto lo puedo solucionar yo y mis amigos, pero ¿cómo soluciona esto la experiencia? Entonces, soluciona con un gran board, pero también soluciona con el sector y la empresa. Entonces, tienes una buena manera para pensar en search fund es pensar en nivel de riesgo. Yo creo que lo que hace un gran inversor es primero pensar en los riesgos y después mirar los retornos. Aquí lo que quieres es bajar todos los potenciales riesgos. Entonces, por eso la empresa es una buena empresa que tiene algunas características en una industria que tiene poco riesgo. Para encontrar esta empresa es bastante difícil, por eso lo vemos. Este es la primera razón. ¿Seguimos? Pero también la combinación entre una persona joven, ambiciosa, humilde y experiencia, este también explica los retornos y el éxito, no solo de los retornos, el éxito para el vendedor, el éxito para los inversores, el éxito para el joven, el éxito para la empresa y sus empleados, ¿no? Porque si lo miras, ya un poco yo, si lo miras, lo encuentras en cualquier sitio, lo encuentras en deporte, lo encuentras en negocio, lo encuentras en la académica. Esta combinación con experiencia, gente con experiencia, con gente que tienen energía y que son jóvenes, lleva este éxito. Lo junta, le he discutido, los característicos son muy importantes y quizás que hablaremos con el panel, ¿ok? Inversores que entienden el modelo, porque el modelo no es una persona joven con una empresa.
iría a la ruina. Entonces, entender el modelo y cómo funciona y se aplica el modelo ha sido importante. Pero también ahora estamos en lo que se llama el Big Baby Boom Wave, en la transferencia de assets más grande que jamás hemos conocido en el mundo, que son los baby boomers que se jubilen. Eso también ayuda a explicar este éxito. Vamos a mirar al siguiente paso, que es el último. Estos son los retornos. Y lo que veis a izquierda arriba es el primero, son los TIRs de los search funds en Norteamérica, que el estudio mira Norteamérica como los Estados Unidos y Canadá. Lo de al lado son los TIRs de los search fuera de Norteamérica, entonces España, México, Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los TIRs, suponiendo que habías invertido en cualquier searcher que quiere dinero y en cualquier empresa que había encontrado. Entonces, blindfolded, los TIRs habían sido por unos 30%. Si comparas con los amarillos abajo, es los TIRs en largo plazo de renta fija. A la derecha, arriba, ves los TIRs de renta variable y abajo izquierda lo que ves son los TIRs de Alternative Asset Class, de inversiones alternativas. El primero que ves después de Search Fund, el más alto es Venture Capital en los Estados Unidos, por un 20%, seguido por el Venture Capital Global, 16%, seguido por el Private Equity de un 12%. ¿Y por qué doy esto? Porque conceptualmente los tiers de Search Funds tendrán que estar entre Venture Capital y entre Private Equity. Son menos riesgosos que un Venture Capital, porque aquí compramos buenas empresas, ¿no? Pero son más riesgosos que el Private Equity, porque compramos empresas más pequeñas y ponemos a alguien sin experiencia dentro. Entonces, los tiers tendrán que estar en eso. Entonces, lo que se nota aquí es que la compensación que alguien recibe para invertir en esto es mucho más grande que el riesgo que se toma. Y lo que a mí me encanta más es la de la derecha abajo. Ahí ves los tiers de los estudios de Stanford desde 2001. Y ya los estudios van de 96, pero claro, no tenía bastante sitio. Pero ves que estudio detrás de estudios, los tiers siguen alrededor de un 30%. Y bueno, con esto son mis 20 minutos, espero que sabéis un poco más de los tiers. Ahora tenemos a nuestro panel, que yo creo que los protagonistas aquí siempre es el searcher y el vendedor, que es Carlos en nuestro caso, y Rubén, y después tendremos a nosotros los inversores. Bueno, si podemos ir al panel, os haría algunas preguntas y después podemos hacer Q&A de los ponentes, ¿no? Me gustaría empezar contigo, Carlos. Si nos puedes explicar un poco tus pensamientos. Estabas en Wharton, ¿qué pasaba por tu cabeza? Porque si puedes volver a Private Equity, podías seguir en los Estados Unidos, trabajar para empresas. ¿Por qué en Search Funds? Sí. No, en mi caso fue un poco antes, además fue en Gala, como tú has dicho, Jan, también, que veía que muchas empresas que veíamos se nos escapaban porque eran o muy pequeñas o faltaba información o simplemente faltaba algo en el equipo. Entonces, pues daba mucha rabia ver a todas las pymes españolas que son muy, muy prometedoras, que tienen muchos modelos de negocio increíbles como ANEC. Y ahí es cuando empecé a pensar y llamé a los dos primeros searchers de España, que son Marc Bartomeus y Nuño Arroyo, para enterarme un poquito más. Ahí conocí el modelo y dije, oye, pues qué buena idea, ¿no? Y luego ya vino lo de Wharton, os conocí a vosotros y bueno, pues volví a España y bueno, pues aquí hay un caso curioso también, que es que la compañía además ya la había visto antes de irme para Wharton, que también eso no os lo he contado nunca, yo creo, ni a Rubén, y lo que pasa es que ahí era más pequeña. Pero bueno, simplemente yo creo que el Search Fund es el mejor modelo, el modelo que mejor respondía a ese arbitraje que hay, ¿no?, con las pymes españolas. Muy bien. Y Rubén, si nos puedes explicar un poco la empresa, que es una empresa que todos creemos que es una empresa grandísima, pero lo fundaste tú. Entonces, si nos puedes explicar un poco qué hace la empresa y después, cuando vino Carlos, ¿por qué estabas dispuesta a vender al menos una gran parte? ¿Qué se ocurrió? Claro, bueno, hace 12 años fue cuando creé el proyecto Salvavidas. A la vez que creé el proyecto Salvavidas, creé
otras iniciativas que las dejé enseguida cuando vi que Proyecto Salvavidas tenía futuro. Y bueno, básicamente lo creé porque quería montar un negocio que fuera algo muy novedoso en España, ¿no? Entonces, tengo un amigo que vive en Japón, me estuvo diciendo varias cosas que se estaban moviendo en Japón y demás, y a raíz de ahí pues comencé la andadura con los desfibriladores. Los primeros años fueron durísimos, porque yo iba con un desfibrilador, me subía al avión y no me permitían ni subir, o sea, me decía, con esto no subes, ¿no? La gente lo desconocía, incluso teníamos en contra a cierto sector médico porque decían que los desfibriladores eran para los médicos y no para las personas y para el público general, ¿no? Que ahora mismo cualquiera lo puede utilizar. Entonces fueron unos años muy duros a nivel de concienciación, a nivel de creación de un poco de lo que es el negocio, a nivel económico durísimo porque yo no tenía ningún tipo de espalda, o sea, me vengo del mundo comercial básicamente y bueno, básicamente fuimos creciendo a partir del 5º año, 6º año, 7º año, 8º año, creciendo mucho cada año, también crecía el sector y las normativas nos ayudaban. Y bueno, un día llegó Carlos, tocó a mi puerta, bueno, me llamó por teléfono y me preguntó varias cosas, entre ellas que si estaba dispuesto a vender la empresa y le dije que no. Directamente le dije, no quiero vender la empresa. Pero claro, yo me dedico a comprar y vender. Después me volví a llamar, estuvimos comentando un poco más. Yo le dije pues ciertas cantidades o ciertas cosas que tenía en mente y también que quería seguir trabajando en la empresa. Y bueno, al final estuvimos 2 años para arriba, para abajo. Yo como el problema mío es que estoy muy centrado en la parte comercial, pues lo puse en contacto con el trabajador que tenía llevando la parte financiera. Deposité toda la confianza y a Carlos le abrimos unas puertas para que viera todo lo que había, porque tampoco tenía nada que esconder y tampoco tengo ningún miedo de enseñar mi empresa. Y al final pues llegamos a un acuerdo, ¿no? Y yo creo que ha sido muy bueno para mí, bueno para Carlos también y bueno para mis socios, ¿no? Que como tú has dicho, ¿no? son muchos, pues al final no conozco ni a todos aún, ¿no? Pero bueno, es de lo que se trata, ¿no? De que entre todos y poco a poco hagamos crecer esto. Muy bien, pues gracias, Rubén. Carlos, danos un poco tu experiencia como searcher. ¿Cómo es la vida de un searcher? Y después, si puedes también responder un poco a la pregunta, ¿por qué esta empresa? ¿Qué te gustó a ti en esta empresa? Y después a tus inversores que te respaldaron. Sí, mi caso es un poco diferente al que has dicho también, Jan. Yo creo que he sido muy afortunado, porque como he dicho, al final, yo ya había visto ANEC, Proyectos Salvavidas, antes de ir para Filadelfia y lo que pasa es que, cuando volví, que fue cuando directamente llamé a Rubén, pues el Proyecto Salvavidas, o ANEC, como también es la denominación social, había crecido mucho, había seguido creciendo, ¿no? Entonces ahí ya iniciamos las conversaciones, Rubén y yo, y bueno, pues en ese caso, una de las primeras llamadas ha sido la que desembocó en la operación. Entonces, pues muy afortunada, ¿no? La búsqueda, yo creo. Eso no quita que a Rubén y a mí nos pilló el COVID de por medio, que fueron momentos de mucha tensión y, como ha dicho Rubén, pues, al final son 2 años de due diligence, conociéndonos, conociendo la empresa, casi conoces la empresa mucho mejor que en una due diligence tradicional cuando entras en ella. Entonces, bueno, pues en ese caso, afortunada y luego curiosa también, mucha suerte, ¿no? Justo por casualidades de la vida. ¿Y qué tiene Proyectos Salvavidas? Yo creo que fundamental, independientemente ya del tema de Search, es un prestador de servicios absolutamente fundamentales ahora mismo en España. Entonces, cuando tú tienes una empresa que está prestando un servicio que además es bueno y es necesario, yo creo que tienes la carta ganadora con un proyecto y con una empresa. Y eso es lo que más me ha apasionado del proyecto, ¿no? Porque estamos aquí ahora luchando todos para empujarlo. Luego tiene otras cosas muy buenas. Tiene un buen modelo de negocio, por supuesto. Tiene un equipo técnico buenísimo. Yo no soy un experto sanitario. Hay gente en mi equipo que es buenísima para eso. Y luego tiene otro tema que nos gusta mucho. Es un mercado fragmentado en el que somos el líder, prácticamente pues indiscutible, ¿no? Y que pues de un modo u otro pues no nos importaría consolidar. Entonces, bueno, pues esos son los ingredientes que veo que tiene Proyectos Salvavidas. Perfecto. Una última pregunta por ti después.
voy a hacer a los inversores. Primero dijiste que no. ¿Qué hizo Carlos bien para conectar contigo, para entenderte? O de otra manera, ¿qué aviso darías a un searcher que quiere conectarse con un potencial vendedor? Claro, yo creo que aquí coincidieron dos cosas. Primero, con Carlos tuvimos muchas conversaciones previo al decir, venga, vamos para adelante, vamos a hablar, ¿no?, de la venta. Pero justo fue un periodo que estábamos creciendo mucho también. Entonces, claro, yo tengo 47 años, me queda mucho recorrido por trabajar. Siempre hablas, ¿no?, del tema de empresas que después no tienen unos hijos que la vayan a llevar. Mis hijos son muy pequeños, ¿no? O sea, y con el crecimiento que estábamos teniendo, eso fue un poco lo que me llegó a decir que sí, ¿no? Con el crecimiento que estábamos teniendo, yo que no paraba de trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, con unas vistas muy a largo plazo de que alguien como mis hijos me pueda echar una mano en esto, ¿no? Pues, y después teniendo un poco en mente pues, una cierta cantidad como para decir yo por esto iría para adelante y demás, pues bueno, Carlos lo que hizo con toda esa información y también sabiendo que me quería quedar, ¿no?, pues fue un poco, pues, ponerme un menú, ¿no? Decir, bueno, pues esto por aquí, esto por allá, esto por aquí, las oficinas por acá, te quedas a trabajar, tienes un porcentaje, tal, y al final, pues, ves todo y das un paso adelante. O sea, el paso adelante, además, ya no es porque todo lo que ves, sino porque todo lo que te está ocurriendo en la empresa, ¿no? O sea, yo soy una persona que se me da relativamente bien el trabajo comercial, pero el trabajo de administración, yo no estoy preparado, ¿no? O sea, tengo un perfil, además, radicalmente distinto a Carlos. O sea, Carlos no tiene ni idea de vender, ¿eh? Ni idea. Bueno, yo me dedico más a lo que es la venta, lo que es un poco el crecimiento de la empresa a nivel ventas y demás, y Carlos pues tiene un perfil que yo, además, ni me gusta ni domino, ¿no? Que es un poco el analista de lo que es la empresa y sacar números, ¿no? De hecho, Carlos me viene aquí a veces con Excel y tal, y yo te digo, mira, no, deja que me pongo nervioso. No, sois muy complementarios, esto por supuesto. Tenemos una pregunta, José, que quizás que lo puedes responder tú, ¿no? La persona dice, veo cierta relación con los business angels, con muchas diferencias, pero con el mismo objetivo. ¿Es correcto? Bueno, sí lo es, porque los business angels, que yo también soy un business angel, invertimos para la obtención de una rentabilidad económica y además nos identificamos razonablemente bien con aquellas compañías en las que invertimos y aquí exactamente igual. La razón de un inversor, que no la de este gestor como es Carlos o este magnífico empresario como es Rubén, que es la gestión de la compañía, pues los inversores en los fondos de búsqueda y posteriormente en las compañías que son adquiridas lo hacemos con un objetivo de rentabilidad económica, pero también con una identificación con ese objetivo que hablaba antes Carlos y con ese fin y con esa, trayectoria de la compañía que nos agrada, ¿no? Con lo cual hay muchísimo realineamiento. También ocurre otro de los elementos y es que además de nosotros, que somos los inversores privados, están los inversores institucionales. Igual que son los fondos de Venture Capital, pues están los fondos que invierten a su vez en este tipo de compañías y en los fondos de búsqueda, ¿no? Los cuales tú ya sabes mucho más que yo. Entonces, se parece muchísimo a ambos mercados, ¿no? Sí, me parece muy bien. Una pregunta de Marta para León, ¿no? El líder del Search Fund siempre es una persona joven y después, ¿cómo convencer a los inversores veteranos? Entonces, yo creo que son dos buenas preguntas para ti, ¿no León? Bueno, ¿cómo convencer? Básicamente, tú haces un due diligence personal de este caso de Carlos, a ver si tiene las condiciones suficientes, lo que comentaste un poquito, que sea, yo llamo humilde, ejecutivo y fiable, ¿no? Entonces, durante el periodo de búsqueda, tú haces ese due diligence personal, ¿no? Y luego, una vez que encuentras la empresa, dices, bueno, esta empresa sigue los parámetros que yo busco, los parámetros famosos del modelo que son que esté en una industria que crezca, que sea una compañía, digamos, que tenga poco CAPEX, con lo cual la conversión de EBITDA a cash flow sea muy alta, con lo cual el riesgo de esa compañía es mucho más bajo.
que regulatoriamente pues, no esté afectada en su sector y que no sea cíclica. Eso, digamos, serían los parámetros, ¿no? Vemos el precio y si encaja ya está, pero esas son. O sea, haces un análisis tanto de Carlos en este caso como de la compañía de Rubén y bueno, y si las dos cosas tienen sentido, pues vamos hacia adelante, ¿no? Perfecto. Y la pregunta, ¿siempre es una persona joven? ¿Qué responderías? Joven, bueno, yo creo que el libro normalmente son tipo Carlos, ¿no? Con 30 años han acabado el MBA, pero ya empieza a ampliarse, ¿no?, el modelo, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, ahora estamos invirtiendo en gente de 35 o 40 años que a lo mejor están en una multinacional y quieren irse o que quieren hacer... Normalmente los típicos son como Carlos, pero ya se está ampliando a otra gente. La gente nueva de 40 años tiene más experiencia, digamos, desde el punto de vista de manejar la compañía, que es, digamos, el déficit que normalmente tiene gente como Carlos, ¿no? Que Carlos pues ahora tiene que demostrar, y para eso le ayudamos en el consejo y todos los inversores, que va a poder manejar la compañía bien. Tiene un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero empieza a haber ya otra gente con más experiencia operativa que en este caso Carlos. Correcto, correcto. Una pregunta de Manix para ti, Rubén. ¿Cómo conseguiste visibilidad entre inversores? Pues la verdad es que yo siempre, desde el primer momento, hablé con Carlos, que fue el que me llamó, y hasta que no estaba todo muy avanzado y estamos en el punto de que yo debía conocer a los que podían ser mis socios y mis socios a mí, no conseguía hablar o no conocía a ninguno de los inversores, ¿no? Entonces, siempre ha sido con Carlos, con la persona que he tratado, digamos, en el 99% del recorrido, hasta justo la última parte, que a ella, pues Carlos me dijo, pues mira, tus socios van a ser estos, te quieren conocer, nos hemos conocido, hemos hablado, hemos hecho videollamadas, hemos estado presencialmente, pero no he tenido que ir a buscar ningún tipo de inversor, ha sido todo a través de Carlos. Vale, muy bien. Después hay una pregunta, ¿por qué pensar que este modelo va a funcionar mejor con un mandato de compra a una boutique de M&A? José, ¿qué es? Bueno, hay una diferencia radical, ¿no? Cuando nosotros mandatamos a Carlos, como de facto hacemos, para que busque una compañía y la adquiera, sabemos que hay un realineamiento de intereses radical, porque en el caso de ser adquirida, Carlos va a gestionar esa compañía y además va a ser propietario de esa compañía, de tal modo que cualquier activo que Carlos nos vaya a presentar, sabemos por definición que es un activo bueno, porque Carlos está poniendo a juego su trayectoria profesional de los próximos muchos años, probablemente una década o más, no lo sabemos. Está poniendo a juego el retorno económico de esos años y además su creación patrimonial, porque si Carlos, digamos, crea patrimonio, lo va a crear porque esta compañía que ha sido comprada crece y sigue creando valor, ¿no? Con lo cual, la verdad es que el realineamiento de intereses es tan radical que nos sentimos enormemente cómodos. Bueno, eso es justo lo que no ocurre cuando vamos a una boutique de Money en el que nos abren así el libro, nos enseñan cualquier cosa y con tal de cobrar, pues ahí están, ¿no? O sea, es la noche y el día. Sí, no. Y has tocado un punto que creo que es muy importante para entender a los oyentes, es que no encontrar una empresa no es el riesgo, porque la gente que no encuentra una empresa buena, pues siguen con carreras estupendas, porque han aprendido tanto y tienen tanto prestigio, sobre todo para private equity, consultoría, etc. El riesgo, como tú has bien dicho, José, es comprar una empresa que destruye valor, ¿no? Porque después, 5 o 7 años más tarde, el emprendedor no tiene nada para mostrar y eso es un poco el problema. Entonces, todos estamos alineados, el buscador y los inversores, no solo a buscar una empresa que es buena, pero después poner la energía, la pasión para hacer grandes cosas con ello, ¿no? Bueno, y déjame, Jan, si me permites, que añada un elemento más a eso. O sea, el objetivo y el mandato de Carlos es presentar a los inversores esa adquisición que es la mejor posible de todas las que puede encontrar a lo largo de los próximos años, ¿no? Ahora bien, la decisión de inversión no es de Carlos, la decisión de inversión es de cada uno de nosotros, con lo cual, si nos equivocamos nosotros. Si acertamos nosotros. Y la responsabilidad es exclusivamente nuestra. Esa es otra diferencia radical cuando, por ejemplo, uno invierte en un fondo de private equity, le delega a alguien la decisión de invertir y más vale que lo haga bien. Aquí no, aquí somos pleniresponsables para lo bueno y para lo malo, lo cual nos permite pues sentirnos pues en el lugar de control
y de responsabilidad, ¿no? No, correcto. Y además diría también, del punto de vista de Carlos, no depende de un solo inversor. Entonces tiene 12, 16 inversores que la apoyan, etcétera, pero si un par de inversores dicen no me gusta tanto, pero los demás sí que le gustan, eso es muy distinto si haces una búsqueda y solo tendrías un inversor, después él o ella tendrá un veto, ¿no? Muy bien, una pregunta para ti, Carlos. ¿Qué fueron los pasos claves que hiciste en la adquisición? Para la gente que quiere hacer una adquisición como esta, ¿qué son los pasos claves haciendo una adquisición? Bueno, pues al final dos, ¿no? Convencer a Rubén y convencer a los inversores. Ese es el juego. Y entonces, convencer a Rubén, ya habéis oído la historia, ¿no? Yo creo que, y además, atando un poco esto con la pregunta anterior de Manei, ¿no? Muchas veces la calidad de originación que podemos tener en este modelo es muy superior. ¿Por qué? Porque la mentalidad vendedora no está todavía en el vendedor. Entonces, eso te lleva a encontrar modelos de negocio y compañías muy buenas que todavía no están pasadas por manos de intermediario o asesor, que no dejan de ser buenas, pero... entonces, convencer a Rubén, pues un proceso de 1 año y medio, 2 años. Convencer a los inversores, fundamental, por ejemplo, León. En el momento en que León, y también, por cierto, fundamental León a la hora de convencer a Rubén, ¿no? Porque ya pone cara y ojos a lo que es el inversor, el socio suyo. Y en esa primera comida que tuvimos los tres, Rubén, León y yo, pues fue fundamental esa figura. Y luego convencer la parte 2 de convencer inversores, la credibilidad que te puede dar 1 o 2 inversores, como tuvimos nosotros, ¿no? Que apoyen el proyecto contigo frente a los otros 12, 13 inversores que hay. Oye, eso es fundamental, ¿no? Entonces, pues esos 2 pasos, ¿no? Yo creo esa es la clave, las 2 convicciones. Muy bien, pues José, si puedes compartir tu razonamiento para invertir en este deal en concreto, ¿no? Y después hablar un poco los variables que son importantes para ti al momento de decidir de entrar en una adquisición o no. Bueno, muchas de las cosas se han dicho ya, ¿no? Pero como inversor financiero, que lo somos exclusivamente financieros en este activo, lo que buscamos es la persistencia o la predictibilidad del cash flow, ¿no? Ese es nuestro elemento fundamental. A veces cuando invertimos otro tipo de activos, pues tomamos mayor riesgo en busca de un crecimiento mayor. Aquí lo que estamos buscando es un activo muy sólido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en ANEC? Lo que encontramos en ANEC es una empresa construida con una base de clientes enormemente diversificada, con un modelo de negocio que nos encanta, que es el modelo de venta de servicios a largo plazo, con contratos multianuales de un valor muy pequeño y firmados por miles de clientes, en las cuales además hay un hardware instalado, con lo cual hace que la barrera de salida sea muy alta, ¿no? Entonces, esa persistencia y predictibilidad, si me permitís la palabra, de los ingresos nos llamó enormemente la atención, ¿no? Por debajo de eso, lo que vimos es una empresa que estaba muy bien gestionada por Rubén y que, bueno, pues que había demostrado que, en efecto, que es un vendedor magnífico, pero a pesar de lo que él dice, también un gestor magnífico porque los márgenes estaban muy bien anclados, ¿no? Con lo cual, unos márgenes que eran muy sólidos, muy buenos, pero además muy sólidos, casi más sólidos que buenos, ¿no? Y eso es lo que nos gusta. Y también, pues, una oportunidad de negocio financiero en términos de convertir ese ingreso contable o ese margen en cash flow, porque con los tipos de interés actuales y con las entidades financieras que hay ahora mismo en el mercado, pues el renting es una actividad enormemente interesante de la cual esta compañía se puede beneficiar mucho si se sabe gestionar bien, ¿no? Por eso ahí es donde entraba una figura como la de Carlos, que es la que le puede dar esa nueva visión mucho más financiera, construida sobre una base de una compañía muy sólida, ¿no? Y todo eso, además, pues a unos precios de adquisición que nos parecían razonables. Si Rubén se tapa los oídos diría algo mejor, pero bueno, que nos parecían razonables. Y lo que es más importante, ya es el último elemento, ¿no? Pagado o regalado por las entidades financieras. Porque hay un elemento, en esta foto hay un elemento que falta, ¿no? Lo que pasa es que no les invitamos porque mejor así. Pero que son las entidades financieras, ¿no? Las entidades financieras están financiando este tipo de adquisiciones para bien de los accionistas a unos tipos de interés muy interesantes, especialmente, particularmente después del COVID, ¿no? O durante el COVID. Con lo cual, pues desde el punto de vista financiero, la transacción es muy linda, muy eficiente en el término de uso de capital y una empresa muy sólida debajo, ¿no? Y un equipo de gestión que yo creo que ya lo hemos visto,
en el que un magnífico empresario se complementa con una figura mucho más técnica o mucho más financiera, y yo creo que esto va a florecer y va a ir muy bien. Muy bien, gracias José por eso. Una pregunta de los oyentes para ti, José, para ti, León, perdón. ¿Qué grado de madurez buscáis en la empresa y cuáles son los sectores que son actualmente mejor valorados y los peor valorados? Yo creo que eso es un poco más difícil, pero ¿qué grado de madurez buscáis? Bueno, madurez hay de todo. Hay lo que llamamos deals de cash flow, que son compañías que ya tienen un historial, pero de vez en cuando también invertimos en deals de growth, que llamamos, que son alguna compañía, por ejemplo, de software, que tiene a lo mejor un producto específico, ¿no? O sea, que no es todo, digamos, puro cash flow, ¿no? O sea, hay esos dos tipos de compañías, ¿no? Básicamente, ¿no? Y repíteme la segunda parte que se me ha ido, perdona, Jan. ¿Qué sectores son, bueno, son actualmente? Así, en general, conceptualmente, aquí lo importante es estar en una industria de crecimiento. Pasa que hay sectores, por ejemplo, en automoción, que a lo mejor hay nichos que tienes crecimiento, por ejemplo, ¿no? Y luego, lo que sí se evita, sobre todo, por ejemplo, es todo lo relacionado con retail, ¿no? En general, siempre compramos compañías lo llamamos de B2B, ¿no? De business a business, ¿no? Todo que es, por ejemplo, retail, porque normalmente tienes más cíclico y está más afectado al ciclo, pues no nos gusta, ¿no? En cambio, pues compañías que, ya te digo, que son más recurrentes, que no son cíclicas, que tienen, como decía antes José, pues contratos a largo plazo si fuera posible, o que hay mucha diversificación tanto en cliente como en producto, pues eso es lo que buscamos. Pero vamos, digamos aquí hay una diferencia, quizá los inversores americanos o extranjeros sí se enfocan más en lo que se llama, pues, en tecnología, les gusta mucho healthcare y educación. Aquí en España pues no hay tanto, entonces siempre en todos los sectores siempre hay una compañía que cumple los parámetros que hablamos de crecimiento y de sostenibilidad y recurrencia. Sí, para añadir, en los Estados Unidos se hablan de los dos modelos y a veces llaman Harvard Model, el modelo Harvard, que es lo que dices tú, cash flow, apalancamiento, y el modelo Stanford, que es más growth, pero claro, en esto hay un spectrum que puedes ir de uno al otro, ¿no? Los de Harvard también muchas veces son lo que se llama self-funded search, son gente que financian su búsqueda ellos solo, ¿no? José, ¿algo que tú querías añadir a eso? ¿O? No, yo creo que es muy interesante. Quizá añadir que en este modelo caben muchos tipos de inversores, ¿no? Inversores más de crecimiento, inversores más de cash flow, inversores con una mentalidad más financiera, como por ejemplo puede ser mi caso, inversores con una mentalidad mucho más, digamos, generosa y con mucho más capacidad colaborativa, como es el caso de León, y con una experiencia mucho más grande. Pues aquí hay de todo como en botica y cabemos todos, y sobre todo es que estamos todos muy bien realineados en un objetivo común, porque al final todos los que estamos aquí lo que queremos es que ANEC sea 5 o 10 veces más grande dentro de unos años y por tanto, pues nos vaya a todos muy bien. A Rubén, que todavía tiene una parte, a Carlos, que como gestor y artífice de este crecimiento, y a nosotros como inversores, ¿no? O sea que sin duda. Vale. Una pregunta para ti, Carlos, que ya has tocado parte de pero la pregunta es ¿cómo te enteraste de qué era un search fund? Y después, ¿cuándo decidiste de hacer esto en serio? Pues, bueno, antes de ir a los másters, se hace probablemente un viaje para ver 2 o 3 escuelas, que es típico que hacen los americanos, pues nosotros nunca lo hacemos, es raro, pero nos convencieron a hacer. Entonces fui a Estados Unidos y allí conocí el modelo que puso nombre a lo que yo ya venía pensando desde hace un tiempo, que es que hay empresas pequeñas muy atractivas en España, que son, pues oye, proyectos muy interesantes. ¿Y cuál era el otro, Jan? Teníamos, ¿cuándo me decidí? Pues al final, desde antes ya sabía, ¿no? Pero al final, yo creo desde antes de ir al máster de esos 2 años ya tenía muy claro. Luego es verdad que entras ahí en esos 2 años y planteas muchas cosas, ¿no? Y al final te llegan muchas oportunidades y es todo. Pero sí, yo siempre lo he tenido muy claro que quería apostar por esto desde, pues, 2 años antes de empezar, probablemente. Sí, quizás que también puedes, dijiste que ya habías hablado con Mark y con Nuño. Sí. También hiciste otras cosas, ¿no? Porque yo me acuerdo la primera vez que te vi en una conferencia en Harvard sobre Search Fund, ¿no? También hiciste otras cosas conectando con inversores anteriores, ¿no? Sí, o sea, al final, durante los 2 años del máster y en Estados Unidos, el dinamismo que tiene la industria
es tan grande que te permite pues explorarla a fondo y sobre todo los modelos americanos suelen ir más avanzados que los modelos, en este caso, españoles. ¿A qué me refiero? Aquí hay muchas más experiencias de éxito en Estados Unidos, por número, estadística, que en España. Y de ahí se aprende mucho, ¿no? Entonces, pues ahí también, esos 2 años de hablar contigo, Jan, de hablar con toda la industria del search fund americano, en diferentes conferencias o en visitas que hacía por Estados Unidos, a Boston, a Nueva York y así, fue muy enriquecedora, claro, eso se aprendió mucho. Bueno, una pregunta también para ti, Carlos. Si ya tienes identificado la empresa que cumple las características que Leon ha dicho, puedes complementar la operación con un search fund. Entonces, yo creo que la persona pregunta al revés, ¿no? Si ya tienes la empresa en mente, tiene sentido de después montarte un search fund. Y contestamos, bueno, igual quizás, ¿no? José y León habéis visto más casos que yo. Yo he visto de todo. Yo he visto gente que ha identificado a la empresa y directamente ha ido a levantar esos fondos. No te hace falta esa financiación inicial que comentaba Jan. Si tú tienes la credibilidad de otros inversores o la puedes ganar. Probablemente tenga más sentido eso si ya tienes la oportunidad de antemano. Pero no sé si aquí comentar, sí, que eso se llama, que has comentado, un self-funded, ¿no? Que te viene ya con la compañía. Aquí el tema es que tú no conoces tanto al que te trae la compañía como en este caso a Carlos, que hemos estado 2 años con él y visitando compañías y en reuniones, ¿no? En este caso es una persona que te trae la operación, que puede ser muy buena, pero tiene, digamos, lo que llamo yo un risk premium mayor en el sentido de que no has hecho el due diligence a la persona. Entonces, bueno, hemos hecho operaciones de estas, pero claro, le exiges que la compañía que vas a comprar sea mejor de lo esperado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque tienes el riesgo de la persona que la va a gestionar. Ese es muy buen mayor. Punto. Ese es muy buen punto, León. Y eso lo vemos mucho en los Estados Unidos. La gente hace un self-funded search porque pueden pagarle el search y después llegan con la empresa y piensan que van a recibir términos mejores que los searches. Y resulta que no, justamente por lo que dices, porque el riesgo para un inversor es más grande, porque no solo no conoces tú al searcher, no conoces a nadie que conoces bien, que conoce al searcher. Y yo creo que la probabilidad que esta gente recibe dinero de la comunidad de search funds es más bajo, al menos en los Estados Unidos, y les vemos sobre todo que van a family offices más que a la comunidad de search fund investors. Y luego el tema que es muy importante, se habla poco, los coinversores que estamos, por ejemplo, en Carlos hemos estado en muchos otros proyectos, nos conocemos y colaboramos, ¿no? Te viene un proyecto de estos y no sabes con quién vas a coinvertir, que es muy importante, ¿no? Para mantener el modelo. Y de hecho, una de las fortalezas del modelo es la colaboración entre Carlos, Rubén, los inversores, el consejo, o sea, todo el mundo participa y yo creo que el ecosistema funciona muy, muy bien. Yo creo que es parte del éxito. Sí, correcto. Una pregunta para ti, León, hablando porque tú ahora eres el presidente del consejo. Si puedes explicar un poco a los oyentes el papel que tiene el consejo y sobre todo en el caso de los search funds, qué es el papel del consejo y cuántas veces se ven, se reúnen, de qué hablan, etc. No, los consejos general tienen como 3 tareas, básicamente, ¿no? La sucesión del consejero delegado, el tema vigilar la salud financiera de la compañía y todos los temas de estrategia, digamos, y gestión de capital. En el caso específico de Search Funds, yo creo que la diferencia fundamental es que durante el primer año Carlos viene a gestionar ANEC y tiene muy poquita experiencia, ¿no? Tiene digamos, operativa, ¿no? Con lo cual, durante ese primer año, digamos que le hacemos bastante coaching, ¿no? Pues uno de los consejeros, por ejemplo, es relacionado con la industria, era el responsable de Securitas, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los temas de negocio, incluso a lo mejor le puedes ayudar con la relación con Rubén, cosas de esas. O sea, hay mucho coaching, especialmente durante el primer año. Yo creo que esa es la principal diferencia, ¿no? Luego hacemos consejos normalmente trimestrales, pero al principio hacemos reuniones el primer año a lo mejor mensuales y cosas de esas. Yo en este caso con Carlos estoy hablando casi todos los días, una vez a la semana, por ejemplo, que no es normal tampoco, ¿no? Eso depende de la relación, ¿no? Pero bueno, entonces sí tenemos trimestrales y luego cuando hace falta y luego, bueno, y otra característica quizás es, claro, cuando entras en compañías estas tan pequeñas, claro, los estándares que tenemos nosotros de reporting,
de compliance y cosas esas, pues se elevan bastante, ¿no? Y entonces, eso a veces cuesta ponerlo, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo principal es la labor de coaching que hacemos durante el primer año hasta que, digamos, Carlos tiene lo que llamo yo la empresa en la mano, ¿no? Pues está muy informado, son compañías relativamente buenas y por eso compramos relativamente buenas, que son un poco complicadas, pero cuesta, ¿no? Entonces ya a partir ya del año, pues ya, por supuesto, participamos en muchas otras cosas, siempre está, pero ya es una labor más estándar, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Pregunta para ti, José. La pregunta es inglés además. What is the typical time frame for exit? Is there always an exit strategy? Entonces, ¿cuánto tiempo se calcula normalmente entre la adquisición y la salida? Y la pregunta también es, ¿siempre hay una salida? La pregunta es magnífica porque esta es la parte menos conocida del modelo. Y es desconocida porque es un modelo muy joven y porque los números estadísticos estamos hablando de 400 fondos de búsqueda en todo el mundo, con lo cual pues tampoco hay tanta datos, ¿no? Yo creo que a este modelo la perspectiva como inversor no se puede acercar con un horizonte temporal. No existe, es desconocido. Luego serán 7 años, 10 años o ad eternum. Es decir, los mejores fondos de búsqueda en Estados Unidos compraron compañías que luego se han sacado a bolsa y el mayor retorno se ha producido incluso estando en bolsa, con lo cual no hay un horizonte temporal. O sea, esto no se compra para ser vendido, esto se compra para ser gestionado, por lo menos durante una generación entera, que es lo que esta compañía necesita, porque la primera generación, que ha sido Rubén, la lleva hasta aquí, la segunda generación, que representa a Carlos, la llevará hasta el siguiente nivel y la tercera, who knows, ¿no? Entonces, no hay ni una estrategia de exit ni un time frame. Y quien se quiere acercar a esto con esas dos cosas en mente, yo creo que se equivoca, si me permitís la dureza de la respuesta. Dicho todo eso, se intenta que haya lo que se llama un liquidity event a los 5 o 6 años, ¿no? Que puede ser una venta parcial, recompra de acciones, se intenta, ¿no? O sea, que no es obligatorio, pero se intenta dar esas salidas parciales o finales, sí. Sobre todo para eso. Pero yo creo que en también hay un gran punto de José, que es importante para el buscador de tener un sindicato que piense más o menos igual en las grandes cosas, ¿no? En qué hacer con la empresa, liquidez pronto o largo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que cuidar el sindicato y tener un buen sindicato que piensa bastante en grandes líneas igual, que también es importante. Vamos a terminar, pero os haré a todos una pregunta muy en concreta. Entonces, empezaré contigo, Carlos. Para alguien que quiera hacer una búsqueda o que se está pensando en una búsqueda, eso es algo para mí, tendré que hacerlo. ¿Qué consejo darías? Bueno, que explore muy bien, que hable con muchísimos searchers que están buscando ahora en España, que contacte con ellos y que vea qué hay, ¿no? Ahí al otro lado antes de dar el paso. Ese sería mi consejo. Muchas gracias. A ti, Rubén, para un empresario como tú, si alguien, un searcher le llama o le manda un email y que quizás podría vender, ¿algún consejo para cómo manejar eso? Pues que le escuche. Yo, la verdad, y antes como ha comentado José, ¿no? Que él está muy feliz de la venta y cree que ha comprado muy bien. Yo estoy feliz de haber vendido y creo que he vendido muy bien. O sea, que fíjate que balanza, ¿no? Ambas partes estamos totalmente satisfechas porque, evidentemente, los inversores, igual para ellos el tema económico es muy importante, pero para los que vendemos es importante, pero hay otras cosas importantes más, ¿no? Que solamente la parte económica, que sí que si al final te solucionan un poco tu panorama futuro de tu vida, está muy bien, pero si además te aporta toda la tranquilidad con mis amigos y mi mujer, todo el mundo dice que he cambiado radicalmente y trabajo como antes, pero haciendo lo que más o mejor sé hacer. Muy bien. José, para ti, ¿alguien quiere entrar como inversor? ¿Qué consejo? ¿Es algo para entrar como inversor? ¿Qué consejo para alguien que quiere poner dinero en este sector? Bueno, lo primero, gracias Rubén, la verdad es que es una maravilla esto, es que maravilla, qué buen final, ¿no? Bueno, consejo, pues como todo en la vida, poco a poco y muy diversificado. Lo que pasa es que otra de las grandes ventajas que tiene este activo es que la barrera de entrada es muy baja porque el capital que se pone al principio es muy poco y por tanto uno se puede exponer este activo con muy poquito capital, ¿no? Entonces, poco a poco, lo que a uno le sobre, por supuesto, no lo que vaya a necesitar y muy diversificado. Gracias. Y León, ¿algún aviso para alguien que quiere ser consejero en el mundo de search funds? Bueno, que
Esto se hace no solamente por ganar dinero, que se hace, ¿no? Se hace, yo creo que, como bueno, Rubén lo ha demostrado ahora, se hace también porque es divertido. O sea, para mí, por ejemplo, ser consejero, ser presidente de ANEC, conocer a Carlos antes, conocer una nueva industria, pues tiene también un aspecto de diversión. Y luego un aspecto social que no hemos comentado. Con este modelo ayudamos a cantidad de empresas que tenían un futuro, bueno, que a lo mejor no quieren tirar para adelante o están en dificultades por sucesión, pues le damos una salida. O sea, que yo creo que es bueno para el país también. O sea, que aquí hay temas económicos, hay temas de diversión y hay temas sociales, diría yo. Muchas gracias, John. Ahora te digo a ti, Xavier. Gracias por eso. Nada, pues la verdad es que por las razones estupendas que acabas de esgrimir, nosotros pensamos que este es un modelo muy interesante, de verdad, tanto para jóvenes emprendedores como para inversores y también, como decíais, pues para empresarios que tienen en este momento una cuestión de sucesión o no, o simplemente que la compañía va bien, como habéis visto con el caso de Rubén, y esto puede ser una oportunidad para darle un empujón al proyecto empresarial. Pensamos que era un tema muy interesante para tratar, creo que lo habéis retratado de forma magnífica. Os quiero agradecer a todos la generosidad también por compartir esta experiencia. Hemos conocido los hedge funds, pero además también hemos profundizado en un caso muy interesante donde se dan ingredientes muy, muy valiosos para entender mucho mejor a todo esto. Así que Rubén, Carlos, León, José, muchísimas gracias. Jan, no se ha notado que estás en Canadá. Esto de la tecnología a veces funciona. Muchísimas gracias también por coordinar tan estupendamente la sesión y también muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante esta hora. Esperamos que haya sido interesante y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Gracias.